Muy bien, ahora sí nos metemos en lo que les prometimos y vamos a hablar de apendicitis. Dolor abdominal primero que se puede transformar en apendicitis. Para eso trajimos un especialista, Por un supuesto, experto. yo sé que vos me tenés acostumbrada, lo sé. El doctor Jorge Fiorentino. ¿Cómo anda, Jorge? Bienvenido, doctor. Muy bien, buen día. Que es jefe de emergencias, urgencias del hospital Ricardo Gutiérrez, digo bien, pues yo soy de la Casa Cuna, soy de Pedro la Elizalde. competencia, pero bueno, es muy buen hospital. Así que bueno, la mamá nos dice, doctor, le empieza a doler la panza, puede ser apendicitis. Digamos, la mamá lo primero, a ver, en el desconocimiento de la madre que no tiene nada de medicina es, ¿le duele el abdomen un poco abajo y cerca de la pierna? Es apendicitis. No es así, no es así. Llevamos corriendo al médico. No es así, pero está muy bien que la madre piense lo que vos decís. Está bien. El tema es el siguiente, A ver. para ubicarnos. La enfermedad apendicitis es el abdomen agudo quirúrgico más frecuente en chicos mayores de 4 años y hasta que se hacen adolescentes. Por lo tanto, con esto ya dijimos mucho. ¿Qué quiere decir abdomen agudo quirúrgico? Te dijo O sea, la los mamá. dolores de panza que terminan adentro de un quirófano para curarse. Ajá. Que necesitan de un cirujano y de una cirugía para curarse. Ok. Entonces, está muy bien que la mamá diga, le duele abajo, está rengueando. Ayer estaba fenómeno. Es un chico sano, bien nutrido. Porque otra de las cosas que hay que saber, que esto es una enfermedad que sorprende en pleno estado de salud. Claro. Entonces, unas liñitas de temperatura, no tiene apetito, no quiso comer, no tiene hambre, pasan las horas y sigue sin hambre, a veces están nauseosos, se agrega vómitos, le duele la panza, en un primer momento puede doler acá arriba. No tiene que ser después, específicamente No abdominal. tiene que ser específicamente justito acá abajo. Ajá. Y con el correr de las horas, ese dolor ya va adquiriendo otras características mucho más representativas para que el Claro. médico, el pediatra, que es el primero que lo ve, Seguro. piense que esto puede ser una apendicitis. Perfecto. Eso es Entonces, importante para el diagnóstico. acá, primero, ¿qué es el apéndice? Te dice la mamá. Claro. ¿Y cómo se produce el Bueno, apendicitis? el apéndice es una lombricita que está pegada a la primera porción del intestino grueso, que es el ciego, por eso está de este lado, acá abajo y del lado derecho, y es un órgano que durante la infancia sirve para complementar y madurar algunas células que intervienen en la inmunidad del chico. Ajá. Para que nos entendamos, algo así similar a las amígdalas. Claro. Llegado a un punto ya no es útil. Y eso, Llegado a un punto, no es útil, porque cuando maduraron todas esas células ya no lo necesitamos más. queda el cohete ahí. ¿Y por qué se inflama? Se inflama por varias cosas. Lo más frecuente es que haya un problema local. El apéndice es como un dedo de guante, en Ajá. donde su luz está vacía. Sí. Entonces muchas veces se rellena con restos de materia fecal, comienza a haber un cambio en el microclima del apéndice, se inflama, se infecta y se enferma. Ajá. Y da la apendicitis. Y da la apendicitis, obviamente. A veces esto no ocurre así, sino que, bueno, un pedacito de materia fecal se calcifica, produce lo que nosotros llamamos, cuando vemos la radiografía, es un coprolito eso, que es un pedacito de materia fecal que se convirtió o se En está una piedra. convirtiendo en una piedrita, Ajá. exactamente. Y produce lo mismo, los cambios en el microclima del apéndice que generan toda esa sintomatología que después se refleja el chico con fiebre, con dolor. ¿Hay alguna posibilidad de prevención de la...? Ninguna. Ninguna, claro. Ninguna. Es algo que No hay es ninguna completamente dieta. aleatorio, No claro. hay ninguna dieta, no hay ninguna posibilidad de prevenir el apendicitis. Ahora, si el dolor, porque esto es lo importante para la mamá, que muchas veces te dice, bueno, la pauta de alarma más o menos la conozco, pero si el dolor en eso me duele mucho la panza y se va. Generalmente la apendicitis tiende siempre a progresar, es muy raro que una apendicitis se va el dolor, al día siguiente vuelve, después se va. Sí, por línea general en medicina 2 más 2 no es 4. Seguro. Por línea general uno debe decir lo siguiente: cuando se instala un cuadro de apendicitis llegó para quedarse y no se vuelve para atrás. No hay ninguna bolsa con hielo que cure una apendicitis. Claro. No hay ningún antiespasmódico, que no se deben usar, que cure una apendicitis. No hay ningún analgésico que cure una apendicitis. No hay ninguna posición antálgica que cure una apendicitis. Por lo tanto, a estar atentos, y a veces el diagnóstico hace que nosotros tengamos que invertir un día y medio para poder estar seguros de lo que tenemos frente a nosotros. Perfecto. Y la operación, cirugía en, es... en definitiva, perdón, la operación de apendicitis es una operación sencilla, podemos decir, es una operación que no reviste ningún riesgo.
no estoy en condiciones de poder decir que no existe ningún riesgo. Claro. Riesgos hay hasta Siempre. para caminar por la vereda. Es cierto. Por lo tanto, si uno entra a quirófano, los riesgos existen. Ahora, nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es minimizar los riesgos. Y aún así, siempre queda un riesgo de lo improbable, de lo no sospechado, del imponderable, ¿ok? Pero debo decirte, para tranquilidad de muchos, o de todos, si es posible, que sí, que hoy día, digamos, nosotros tenemos la obligación de dar muchísimas seguridades para que un chico transcurra esta intervención prácticamente con riesgo cercano a cero. Perfecto, bueno, entonces quedó claro para la mamá. Ante la menor duda siempre consulta a tu médico. Si es un dolor de panza y él tiene alguna duda, va a consultar con el cirujano y en caso de ser necesario se realiza una intervención quirúrgica que, como dice el doctor, hoy en día el riesgo es cercano a cero, no es cero, pero hoy en día a veces le tenés miedo a la anestesia también es muy moderna, hoy en día no genera complicaciones, en buenas manos, en anestesistas competentes, así que bueno, te agradecemos haber venido acá y bueno, llevarle tranquilidad a las madres y sobre todo información, porque con información se queda más tranquila en la casa. Eso es lo que decimos siempre aquí en TV Crecer. Cuando uno tiene miedo se informa y entonces ese miedo se minimiza, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, doctor, un placer.